Muy buenos días, gracias por conectarse en el último día de Expo Construir 2021. Y bueno, le damos paso a la siguiente conferencia porque todavía tenemos muchísimas más para terminar esta jornada. Les hablo de Armando Gutiérrez de la empresa ANAP, quien desde Colombia se conecta hoy con nosotros para hablar acerca de las ciudades post pandemia, cómo mezclar tecnologías y sostenibilidad. Antes de iniciar esta conferencia, les voy a contar un poco del currículo de Armando. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia y tiene unos posgrados en Derecho Público, Derecho Administrativo y Minero y Energético. Le damos la más cordial bienvenida a Armando Gutiérrez. Armando se encuentra listo y le brindo los buenos días. Muy buenos días, nos complace mucho vincularnos a este importante evento, compartir opiniones, enriquecernos con todo lo que se expone acá y ser un canal de difusión en América Latina de las conclusiones del mismo, que son muy positivas para todos. Adelante, Armando, cuando guste. Bueno, entonces damos paso a la conferencia, pero entonces necesito compartir acá. Un momento, ya. Bueno, entonces damos lugar al inicio de esta presentación que tiene que ver con las ciudades, la pospandemia, la tecnología y los retos de los llamados territorios inteligentes. Nosotros somos un gremio que trabaja estos temas de innovación urbana como un centro de pensamiento alrededor de estas temáticas. El temario que vamos a desarrollar es pues unas reflexiones generales sobre el tema de la ciudad y pandemia, algunas lecciones inspiradoras de otros eventos críticos e incluso otras pandemias. Desde la perspectiva de ciudades y territorios inteligentes, se abre un capítulo nuevo con el COVID-19 y los retos para la innovación urbana. El concepto de ciudad saludable como un primer planteamiento, un segundo planteamiento, fortalecimiento de la ciudad-región, el tercer planteamiento, los temas de suelo urbano, el cuarto planteamiento, la tecnología como un habilitador en la Smart City y además como un habilitador para hacer frente a los temas de COVID. Y el último, un protagonismo de la ciudadanía en una nueva lectura que se hace de estos procesos. En esta voy a controlar el tiempo acá, con 40, 50 minuticos. Primera etapa, estamos en la primera etapa que es viviendo la crisis y enfrentando en las ciudades y territorios la pandemia. Es una primera etapa compleja que nos generó muchísimos retos. Yo estoy vinculado con la prestación de los servicios públicos de ciudad, agua, aseo, iluminación pública, y tuvimos complejidades serias a la hora de afrontar la sostenibilidad de los servicios en el momento más crítico de la pandemia. Esta es una reflexión que me parece muy interesante de Mar Basset, publicado en El País de España, que dice que por primera vez en la historia tenemos un mundo totalmente interconectado tecnológicamente, con mercados financieros también interconectados, con una capacidad de movilidad como nunca antes se había visto, que facilitó la difusión de la pandemia, que ayer escuchaba una charla, hoy se llama Sindemia, por la capacidad que tiene de asociarse con otras enfermedades, y ha causado una disrupción como nunca antes se había conocido a nivel planetario. Eso como abrebocas y como introducción a lo que estamos hablando. ¿Cómo se han desarrollado las epidemias en el siglo XXI? No es la primera epidemia, pues sí la más impactante, pero según la OMS, en este siglo ha habido ya 4 epidemias previas al COVID. El SARS del 2003, el H1N1 en el 2009, el MERS del 2012, el ébola del 2014. O sea que estamos en un evento que puede tener una recurrencia importante, para lo cual debemos prepararnos. Entre otras, se ha indicado que la destrucción de los ecosistemas y los contactos entre especies que antes no tenían esa cercanía implica una modificación de territorios, y la intensidad de esos contactos humanos con la fauna salvaje crea condiciones ideales para transferencias virales, según un artículo leído en la Universidad de California. Es decir, tenemos que prepararnos, además de las contingencias del cambio climático, a la posibilidad de que existan otras epidemias con las cuales nos toque vivir. ¿Qué lecciones inspiradoras he traído para el comienzo de esta charla?
como para recoger el espíritu con el cual afrontarlas. Hay pesadumbre, desolación, desgano, ¿no? A veces en la pandemia, en muchos sectores profundamente golpeados. Pero la primera quería invocar un caso de Isaac Newton, que entre el año 1665 y 66 apareció la peste de Londres, o la peste bubónica, que mató entre 70 y 100.000 personas. Newton le tocó recluirse en su granja. Mientras hacía estragos, Newton se embarcó en uno de los más grandes procesos productivos y creativos, y gracias a eso impuso un orden matemático que cerró la era, pues, de la magia en la interpretación del cosmos y del mundo, abrió la apertura a la ciencia moderna, desarrolló los elementos del cálculo diferencial, la óptica, la gravedad, y se hizo en un tiempo de invernación, en tiempos de pandemia. Es como una reflexión que nos queda sobre los aspectos que en medio de las dificultades son positivos en esta materia. En la gripa española del 18, que se extendió hasta el 20, que infectó a más de 500 millones de personas y atacó cerca del 18% de la producción industrial, fue bastante. Una de las lecciones, esta aparecía en El País de España, es que las ciudades que tuvieron cierto distanciamiento social y fueron agresivas en las medidas colectivas, crecieron más rápido cuando la pandemia pasó, que es algo que puede ser replicable para el momento actual. El tercer caso de inspirador que traigo como apertura a esta charla sobre crisis, pospandemia, ciudades y ciudades inteligentes, tiene que ver con Abraham Lincoln. Él le tocó afrontar la guerra de secesión. Nosotros también en Colombia conocemos lo que ha sido la guerra. Él estaba en el eje central de la guerra con muchísimos muertos. La única prioridad en la opinión pública era vencer al enemigo en el campo de batalla, y Lincoln creó la Academia Nacional de Ciencias y fue atacado por ello. Pero Lincoln, cuando de manera muy clara tenía la visión de futuro, porque dice que el destino de la nación no podía ser ya la supervivencia, sino que había que tener un propósito que trascendiera esas urgencias críticas del presente y de la guerra. Y en plena guerra crea la academia, y la Academia de Ciencias de Estados Unidos se vuelve uno de los elementos más importantes para la recuperación y el posicionamiento de Estados Unidos como primera potencia del mundo. En el largo plazo, transformó a la sociedad americana porque llevó el conocimiento, lo desarrolló, lo potencializó. Entonces, en un tiempo de crisis, esto me parece que es un ejemplo revelador e inspirador. Ahora, desde el punto de vista de los territorios y ciudades inteligentes, pues esto también ha planteado muchísimos debates. Un primer aspecto que sigue siendo esencialmente válido es la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, aprobada en Hábitat 3 en el 2016 en Quito, que busca ciudades conectadas, incluyentes, planificadas, bien gobernadas. Y esa nueva agenda urbana debe llevarse a los territorios. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de que la planeación de las ciudades recoja los elementos de los objetivos de desarrollo sostenible y de la nueva agenda urbana. Y allí hay dos aspectos que son claves para América Latina: luchar contra las formas de pobreza, desigualdades crecientes y toda la degradación ambiental. Entonces, la ciudad inteligente no sería solo tecnología, sino que también pone en el centro al ser humano y debe atacar las condiciones de pobreza y de desigualdad y a los conflictos medioambientales. Y después una agenda la más ambiciosa construida para ciudades por las Naciones Unidas. En esa nos estamos inspirando, en la nueva agenda urbana. Tiene todo un capítulo de innovación de servicios de ciudad, ciudades sostenibles, energías renovables, ciudades digitales, eficiencia en la prestación de servicios, agua potable. Esa agenda urbana es un tema muy inspirador. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, en uno de sus documentos, tema que también seguimos, esta Smart City tiene que integrar una transparencia y la información en la administración pública. Ahora lo desarrollaremos en el concepto de data pública. Los procedimientos deben ser mucho más eficientes. Hoy procedimientos digitales en la relación con el ciudadano. Participar un rol activo de la ciudadanía
en la administración, ahora veremos al final ejemplos de esa administración, medir con indicadores y desempeño. En el caso colombiano se ha adoptado ya un modelo de medición y madurez de ciudades, y medir la satisfacción de los habitantes. Y por supuesto, optimizar los recursos. De esta visión de BID hemos tomado, y en la alianza Smart Latam, que ha sido formada por ONU Habitat, con FINA Barcelona, México, para promoción de territorios inteligentes en América Latina, en la cual nos hemos sumado, destaco elementos claves como ese rol co-creador de la ciudadanía, el desarrollo de ciudadanos inteligentes, construir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, un motor bottom-up, entender que la ciudad es un laboratorio de innovación y que hay que identificar agentes de transformación y balancear el componente tecnológico con el componente medioambiental y de inclusión social radical. Entonces, ahí ese equilibrio entre los tres elementos son muy importantes y los estamos teniendo en cuenta. Del lado nuestro, estamos trabajando en Colombia ese enfoque, aplicar una Smart Social City, personas, tecnología y creatividad, la tecnología como un habilitador de la optimización de servicios de ciudad, aplicar nueva agenda urbana y promover un liderazgo inclusivo, comprometido, una visión estratégica, como lo dice el urbanista Ignacio Alcalde. Ahora, en el caso nuestro, igualmente hemos identificado algunas verticales, todos los componentes de ciudad energética, iluminación inteligente, ciudad resiliente, zonas verdes, ciudades sostenibles, aplicar tecnología, urbanismo incluyente, la gestión de riesgos y emergencias, todos los componentes culturales, patrimoniales, arquitectónicos, una ciudad segura, y se agrega ahora la ciudad saludable. Datos generales en el caso de nuestro país que nos marcan el camino de ciudad inteligente, de cerca de 58 millones de habitantes, el 57% de las aguas no se trata, un tema clave en toda América Latina, tratar aguas. El espacio público por habitante de día, el espacio verde, es muy bajito, 3.4 metros de promedio, cuando el promedio debe ser entre 9 y 10. Hay todavía material particulado en condiciones no aceptables. Hay zonas sin energía eléctrica, y en América Latina también. La tarea, pues, es muy urgente en los servicios urbanos para seguir avanzando en la pospandemia, en la recuperación de los mismos. ¿Cuáles son desafíos de esa nueva normalidad? Encontramos mucho, en el caso nuestro tenemos 900 y pico municipios menores de 50.000 habitantes, 47 de más de 100.000, y en América Latina, pues, es muchos municipios pequeños. Hay unos municipios y ciudades rezagadas en capacidades, no alineadas con la cuarta revolución industrial, todavía sigue siendo todo en papel, con unas brechas profundas sociales, y las brechas digitales se vuelven las más grandes brechas sociales, y anunciando una crisis climática, una crisis que agrava las condiciones de vías, puentes, inundaciones. Esa crisis climática tenemos que afrontar. Entonces, un primer planteamiento, ¿cómo vamos de tiempo? Un primer planteamiento desde esta óptica de la pospandemia, desde la óptica de ciudades y territorios inteligentes y desde las lecciones del pasado. A tomar un cafecito. Hemos agregado al concepto de ciudad inteligente el concepto de ciudad saludable, como nos lo ha llamado la atención el profesor Marco Pérez, director de un posgrado muy importante en ciudades y territorios inteligentes en Colombia. La ciudad saludable se volvió un eje central de la ciudad y llegó para quedarse. No estábamos estructurando desde la visión de la salud. Hablábamos desde los servicios urbanos, la tecnología, agua, movilidad, temas de transición energética, y la salud no estaba en esa agenda de manera tan clara, y hoy pues tiene que estar en el primer lugar, ¿no? Una ciudad saludable en la Smart City que garantice ese distanciamiento social, que se prepare para nuevas pandemias, que utilice tecnologías como telemedicina, atención remota. En ciertas zonas selváticas, por ejemplo, en América Latina y Colombia, hay zonas donde no hay energía y no hay conectividad, pues entonces tienen que viajar en lanchas, cruzar mar para poder llegar a una atención médica. La tecnología nos puede acortar esas distancias, atender todos los componentes de salud psicológica y, por supuesto, avanzar en los programas de vacunación. Entonces, la ciudad saludable debe coordinar todos esos elementos, integrar
colaborativamente los roles de entidades de salud, nación, entidades subnacionales y locales en la prestación. Y unas nuevas competencias que han resultado en cabeza de los alcaldes para cierres, cuarentenas, prevención, en donde limitan los derechos, otros derechos del ciudadano para proteger la vida. Esa, pues, en tiempos de salud, esa ciudad inteligente protege las personas, evita la propagación, evita el colapso de las instituciones de salud, usa tecnologías, usa toda la digitalización, sistemas de vacunas y la prestación de los servicios de salud en la ciudad, y garantiza la inclusión social de los servicios de salud. Hay que llegar a todas partes. Lecciones de la pandemia, pues hay unos servicios esenciales en las pandemias. Debe satisfacer el conjunto de la sociedad, debe atender los tiempos de emergencia, es la capa que en las cuarentenas debe seguir operando, garantiza los objetivos de desarrollo sostenible, el hambre, el 2, el 3, salud, el 6, el agua, la energía 7, comunidades sostenibles el 11, el objetivo de desarrollo sostenible 12, producción y consumo, y 17, alianzas para esos objetivos. Y es una actividad que minimiza la propagación de los demás riesgos de salubridad pública. Tenemos aguas no tratadas, residuos sólidos sin disponer adecuadamente. Hay un problema de salubridad pública que está en la base y que no estábamos viendo adecuadamente. Por lo tanto, la pandemia sacó a flote todos esos riesgos estructurales de salubridad que se ponen en la primer orden del día. ¿Qué tiene que hacer hacia futuro? Hay que institucionalizar todos esos comités de crisis, los protocolos, cómo se articulan las instituciones de salud, suministros, alimentos, comunicaciones, sistemas de bomberos, las inundaciones, los aspectos climáticos, cómo se van a financiar en tiempos de crisis. Hay que dejarlos previstos de antemano, y la tecnología, por supuesto, es un habilitador para la gestión de las crisis y las emergencias. Determinar protocolos de comunicaciones digitales para interactuar con el ciudadano, lo que se hace con las apps. Hoy tenemos el principal nodo y sensor, que es el celular, y a partir de allí se da gran parte de nuestra comunicación institucional. Todo esto lo aceleró la pandemia y son los retos que tenemos para enfrentar el desafío. El segundo planteamiento que hacemos en esta presentación es la necesidad de fortalecer el concepto de ciudad-región, que integra la ruralidad con las zonas urbanas, que integra pequeños y grandes municipios. Ve uno ciudades en las que conocemos nosotros, donde hay unos grandes desarrollos en la capital, en una ciudad importante, y los municipios que están cercanos, muy retrasados, y no acceden a esos sistemas de innovación. Esta ciudad-región entiende que las ciudades y los municipios no son estructuras independientes, que hay unos hilos conductores que las relacionan, que son parte de un flujo energético, de los mismos recursos financieros, de la población que trabaja en un lado y duerme en otro, de las estructuras demográficas y productivas, de la producción de alimentos que llega del campo, entra a los centros de consumo. Hay unos flujos convergentes en ese territorio inteligente, y también a veces hay unas identidades, una estructura ecológica principal, un río, el mar, las montañas, lo que nos une en ese territorio, y toda una dimensión antropológica y cultural que juega a la hora de plantear soluciones. La forma como las culturas tradicionales resuelven problemas, hay que aprender de ello también. Entonces, ese territorio inteligente es otro reto de la pandemia y del post-COVID, pensar de manera colectiva más allá del entorno puramente urbano. Traigo dos casos de ejemplo en los que hemos trabajado. Uno que es el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Territorio Inteligente Integrado de la ciudad de Valledupar, que queda en el norte de Colombia, que es la ciudad del vallenato, donde se ha originado todo este fenómeno cultural. Es la capital y 4 municipios que suman más de 600.000 habitantes, y allá se estructuró un plan estratégico para toda la región, que involucró un componente humano
desde el ciudadano, la cultura y la institucionalidad, un componente sostenible del ambiente que involucra todo, acá hay un enfoque muy energético, producir energías renovables, y un complemento innovador en el orden físico y territorial con los componentes de urbanismo, tecnologías y manejo de información. Y se definieron acciones, sistemas y las plataformas de gestión dentro de las cuales están los servicios metropolitanos, la gestión del ordenamiento, la movilidad, que es un caso pues muy interesante de cómo avanzar. Y se definieron 11 planes estratégicos de hogares dignos, residuos sólidos, etcétera, temas turísticos, conexión social, en ejercicios de articulación territorial. Otro caso que quiero comentar rápidamente tiene que ver con la región de planificación Valle Centro, que es en Colombia, también en el Pacífico colombiano, donde se articuló un nodo turístico, un nodo creativo, un nodo agroindustrial, de estos en donde se cierre de brechas digitales, transformación de matriz energética, generación con energías renovables, sostenibilidad ambiental, la transformación digital, conectar a la gente, llevarle internet hasta la ruralidad, buen servicio al ciudadano e innovación en los servicios públicos. Se está trabajando, son 1.300.000 habitantes que agrupan cerca de 10 municipios en una sola zona y en un solo ecosistema natural para generar un desarrollo homogéneo en la región. Y pues tiene salida al Pacífico y se ha definido como un territorio Big Data, un territorio que se gestiona con base en datos. El tercer planteamiento de este proceso de post-COVID, de lecciones que nos deja el post-COVID, es el componente de usos del suelo. La ciudad históricamente ha sido un motor de la economía global y las ciudades son muy importantes, son protagonistas del cambio climático, del desarrollo, y hay pues una visión que vivimos en ciudades muy urbanas. ¿Y qué pasa con la pandemia? Pues hay un tema de usos de suelo. ¿Por qué? Pues la economía urbana se mueve en toda una cantidad de suelo urbano. Yo no soy urbanista ni arquitecto, soy abogado, pero una gran cantidad de suelo urbano destinado al transporte. Una valorización de todo ese suelo urbano en edificaciones, construcciones y un flujo de recursos para esas inversiones. Entonces, en esa economía urbana, toda la construcción, tanto pública como privada, juega en una dimensión muy importante. Pero ¿qué estamos viendo? Que los locales comerciales empiezan a disminuir, el área en las ciudades, muchos locales desocupados en nuestras ciudades y una subvaloración de las oficinas. Pareciera que fuera una tendencia, como si la oficina hacia el futuro se fuera a reducir mucho. Las grandes compañías están dilatando mucho el regreso a oficinas o haciéndolo en alternancia y grandes superficies de oficinas quedaron reducidas. En el caso nuestro, una oficina muy grande, quedamos reducidos a una oficina muy pequeña, todos estamos teletrabajando y ese cambio que nos acelera la pandemia en la dinámica de trabajo impacta estos usos. Entonces la reflexión es, ¿qué va a pasar con esos usos? Hay que cambiar los usos, ¿qué van a hacer las ciudades? Hay un edificio aquí que es el edificio Boacatá, que era un edificio más alto de Colombia para construir oficinas y ya se está destinando parte a vivienda. Para usos mezclados. Va a tocar llevar vivienda a esos usos, a los centros de ciudades, a los centros que eran de oficinas. Esa es una de las reflexiones que nos queda. Los centros comerciales, por supuesto, no veríamos o he estado escuchando que no va a haber una dinámica tan creciente de construcción de centros comerciales, algunos de los cuales van a tener dificultades porque el comercio digital llenó gran parte del espacio de comercio. Esos locales en los centros comerciales van a ser el último nodo también del comercio digital. Entonces hay una transformación del suelo urbano en los componentes comerciales y de trabajo con ocasión de la pandemia. ¿A dónde nos llevará? Pues los grandes expertos convocados en este foro nos darán luces, pero es una problemática que vemos e implica decisión pública e implica datos. Hay que empezar a gestionar con datos cuántos quedan desocupados, cómo se desvalorizan. Y la tendencia es, de un lado, a que haya usos mixtos, que haya ciudades más heterogéneas, que se reacondicionen barrios,
se supere la informalidad. Necesitamos datos para ello, datos y tecnología, y cambiar todos los paradigmas entre centro y periferia, las brechas sociales y marginalidad, con una ciudad que va a ser más descentralizada. Había una conferencia donde decían que es una especie de ciudad medieval. Vamos a estar en pequeñas ciudades dentro de la ciudad. Es necesario tener una comunicación fluida, una movilidad sostenible, con tecnología también acercar los metros, el metrocable, ciudades como Medellín, tecnologías de aproximación y relocalizar servicios. Esos grandes barrios populares lejísimos, sin servicios, sin educación, pues ya no son admisibles. Y una cosa que están llamando hoy los urbanistas el urbanismo táctico, la definición también del espacio público. Redefinir y revitalizar el espacio público sería un reto de la pospandemia. En las zonas urbanas estamos viendo en muchos casos un déficit de espacio público efectivo por habitante día. La gente está trabajando en las casas, necesitamos zonas verdes. Hay una desarticulación entre el espacio natural y el rural. No hay una administración sostenible de las zonas verdes en las ciudades. Hay baja oferta de espacio público y no hay unas acciones institucionales en muchos casos que garanticen una sostenibilidad ambiental. Hemos hecho ejercicios en ese sentido, trabajando en parques lineales, en hacer sostenibles zonas verdes en las ciudades, y esa es una de las tareas que quedan de la postpandemia desde el punto de vista de la sostenibilidad urbana. Henri Lefebvre, que es uno de los más grandes teóricos del espacio público urbano, a ese espacio público le da 3 funciones que me parecen muy interesantes. Una función informativa, una función simbólica y una función de esparcimiento. El espacio público también educa, y ahí entramos en lo que se llama la economía del comportamiento. Una adecuada iluminación, una señalización correcta puede inducir a comportamientos ciudadanos. Y ahora con el COVID, con más razón nos toca para garantizar distanciamientos sociales de una epidemia en la cual todavía no vemos la luz completamente al final del túnel. Determinantes para esas zonas verdes urbanas: necesitamos definir instrumentos que tengan una gran capacidad técnica, preinversión, inversión, mantenimiento. Se vuelve un servicio autónomo dentro de las ciudades, como el agua, como la energía eléctrica. Debe tener una organización administrativa y una implementación a través de un plan maestro de espacio público, medir ese impacto social con una visión incluyente y utilizar tecnologías habilitadoras y tecnologías también de laboratorios urbanos de innovación, tanto en la parte comportamental como en la parte tecnológica, y probar y testear tecnologías. Hay muchas en el tema de iluminación pública, tenemos varias, pero pues se nos desborda el ámbito del tiempo de la presentación. El cuarto planteamiento de esta presentación, producto del COVID, es la tecnología como un habilitador. Realmente la pandemia disparó la necesidad de la conectividad, del uso de la tecnología, también nos puso de presente las amenazas de la tecnología. El gran filósofo contemporáneo Byung-Chul, el coreano Han, en El Enjambre, habla también de los riesgos de la tecnología. Entonces es un instrumento maravilloso que ha desarrollado el hombre, pero hay que asumirlo con cautela, con responsabilidad a la hora en que una ciudad compre tecnología, porque puede estar comprando cámaras para que la hackee la delincuencia, con un profundo impacto en lo personal. Pero, sin embargo, a nivel de ciudades es un habilitador, y es un habilitador indiscutible y puede constituir un avance. La Smart City utiliza tecnologías para que sus infraestructuras y sus servicios sean más interactivos y eficientes. Las infraestructuras urbanas deben prestar colaboración entre sí, tener más funcionalidades. Esa interactividad se vuelve muy importante y eso transforma la relación con el ciudadano, de acuerdo con el modelo de recomendaciones de AENOR, que es la Organización Española de Normalización. Ahora se denomina UNE, que tiene unas buenas prácticas sobre ciudad inteligente en la norma CTN 178, creo que si no estoy mal. Y nos lleva a unos servicios públicos conectados, unos servicios públicos que se basan en datos, que ya no son análogos, que generan nuevos modelos de negocio, que
prestan nuevos servicios a la ciudadanía. Si yo tengo una iluminación inteligente, puedo tener un sensor de medio ambiente y de contaminación y de ruido. Puedo sensorizar el parqueo para que la gente no empiece a dar vueltas buscando un parqueadero libre. Mide la huella de carbono, miden todo lo que hace su efecto medioambiental, tiene un espíritu colaborativo, trabaja con clientes y ciudadanos de manera distinta, ya no es un listado en Excel de un número de clientes, y debe estar preparado para tiempos de crisis, guerras o emergencias. Ese es y hay una nueva capa de servicios públicos tecnológicos con las plataformas que se pone encima de todos los servicios de ciudad, agua, residuos, iluminación, gas, energía, para dar entender la ciudad como un sistema que debe funcionar de manera coherente y coordinada. Hoy hemos trabajado de manera aislada, en silos, y tenemos que empezar a pensar de manera colaborativa en esa nueva generación de servicios públicos conectados. Dentro de los principios de esos servicios públicos, calculando el tiempo, los 40 minutos, un principio fundamental es la seguridad digital. Si vamos a montar un alumbrado público inteligente, una plataforma y el sistema no es seguro, la delincuencia puede apagar una ciudad para cometer un delito, o dejar sin servicio un aeropuerto, o bloquear un sistema de energía. Nos volvemos altamente vulnerables porque todos estos servicios de ciudad se denominan infraestructura crítica y son un escenario de la ciberguerra y de la ciberdelincuencia. Entonces, digitalizar los servicios de ciudad impone una obligación de seguridad digital fundamental, y es uno de los principios que planteamos acá y que está en el caso nuestro en la norma colombiana. La otra, la interoperabilidad de la información. Toda esa información debe ser asequible, abierta, interoperable, ya no cerrada, guardada en anaqueles, no estructurada, en papel, en computadores a los cuales nadie accede. Tiene que haber una información que potencia el desarrollo. En la medida en que abrimos la data pública, se crea innovación, se facilita la comunicación con el ciudadano y se generan emprendimientos. La apertura de los datos y la interoperabilidad entre sistemas nos genera una región de emprendimiento. Esa es la idea en el tema de la interoperabilidad. El otro principio en el tema de tecnología es la acción coordinada por agregación de demanda, que implica que se prioricen servicios en la nube y que las entidades sumen sus necesidades de manera coordinada. De nuevo, la ciudad inteligente, no es la ciudad aislada, son ciudadanos inteligentes y gobiernos estratégicamente orientados. Para que el gasto concurra, si cada uno arma su plataforma de comunicación en una ciudad, pues desperdiciamos recursos. Es una sola plataforma de la ciudad para la comunicación de los datos, la sensórica y toda esta nueva dinámica de cuarta revolución industrial que llega a las ciudades. Por supuesto, todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que son un principio, el Big Data esencial, la analítica de datos esencial, el Business Intelligence, estamos haciendo ejercicios en agua, en iluminación, en residuos sólidos, de cómo aplicar criterios de Big Data, avanzar hacia temas de inteligencia artificial, Internet de las cosas con la sensórica que vamos a irradiar en las ciudades y el blockchain para dar transparencia en temas tales, por ejemplo, como en energía eléctrica, cuando los usuarios empezarán a inyectar energía al sistema, ¿quién va a validar la transparencia de todas esas operaciones económicas? A través de plataformas de blockchain, cadenas de bloques. Entonces, la tecnología se vuelve esencial como un instrumento de transparencia. Es una tecnología entendida con un contenido ético. Si la tecnología no es ética, se vuelve también un arma absolutamente peligrosa contra la democracia y los principios de una sociedad como los que nosotros defendemos. Por supuesto, el tema de datos abiertos, para la competitividad, para el desarrollo económico, para la generación de impacto social, los datos deben abrirse. La data pública, la data de las empresas de servicios se tiene que abrirse a través de apropiaciones de TIC. No es el derecho de petición clásico de mandar una carta, sino que los datos están ya 24 horas a través de plataformas para que los ciudadanos los puedan utilizar, puedan innovar, puedan proponer. Hay una interacción de la data como uno de los nuevos derechos fundamentales en sentido contemporáneo del derecho a la información. Entonces, y hoy la pandemia, cuando estamos en las casas y no hacemos gestiones directas, nos obliga a tener acceso de data pública.
Y eso nos lleva a otra dinámica que es la relación con el ciudadano de forma digital. El papel, las filas, las colas, dinámicas de digiturnos, tecnologías asociadas a que la relación con el Estado sea solo excepcional de manera personal. La digitalización de la gestión se vuelve fundamental, por supuesto, con una capa de ciberseguridad. Entre ellos la justicia. La justicia también, pues tiene que, acá hemos vivido ese proceso traumático de mandar correos electrónicos a los jueces, y ese servicio esencial tiene que digitalizarse de manera satisfactoria y no llevar a la digitalización la ineficiencia del papel y del mundo análogo. Es repensar esos modelos de operación de los servicios. Ya finalizando este tema, creemos que asociado con tecnología, en todo lo que hagamos hay que medir huella de carbono, en un sistema de agua, energía, alumbrado, en los temas de salud, todos los gases de efecto invernadero que podamos minimizar al planeta, debemos medirlo y también informárselo a la ciudadanía. Es data pública con una conciencia ambiental en todo lo que se hace. Si puedo hacer un viaje en lugar de 4, estoy ahorrando la energía, gases de efecto también contaminantes a la ciudad. Si hago economía colaborativa, ahorro y lo puedo plantear desde la empresa, desde el rol donde yo esté, una visión ambiental en lo que hago y una medición de la huella de carbono e informarlo a la ciudadanía. Tenemos ya establecidas las métricas, si cambiamos iluminación a cuánto corresponde en términos de gases de efecto invernadero por sodio a LED, o en servicios de agua, al tratar un agua que no se vierte de manera inadecuada, o en un relleno sanitario cuando se están botando residuos a los ríos o a lotes en botaderos a cielo abierto. En todo podemos medir huella de carbono, en el transporte, y ayudar al planeta. Hay una conciencia ambiental, y esa es una de las lecciones de ese filósofo Jonas, que trabajaba sobre el principio de responsabilidad que se impone hoy en día. El cuarto planteamiento, creo que ya voy a cumplir el tiempo exacto, tiene que ver el protagonismo de la ciudadanía. Esa ciudadanía era una ciudadanía pasiva antes del COVID. Sacaban una norma, nos la informaban y de pronto comentábamos algo, a veces nos contestaban o no. Esa ciudadanía para un modelo que construye bottom-up, de abajo hacia arriba y no top-down, se vuelve esencial. Ese comportamiento activo del rol de la ciudadanía es fundamental. La ciudadanía tiene que salir de las redes sociales, digamos, el Estado se debe comunicar y debe entender que hay un marketing de ciudad fundamental allí, manejar toda la interacción a través de redes, pero el ciudadano salga de las redes, porque el ciudadano se vuelve un generador de ideas. Estas también son lecciones que nos ha enseñado el profesor Marco Pérez. El ciudadano como diseñador de soluciones, promueve soluciones, participa en los pilotos, participa en laboratorios de innovación urbana y de gobierno. Escuchaba sobre los temas de urbanismo estratégico, de este urbanismo que revitaliza las zonas verdes. Una de las primeras actividades es entender la ciudadanía. Hay mucho espacio en ciudades que no se utiliza, que no se aprovecha mal. ¿Cómo aprovecharlo? Entendiendo lo que piensa la ciudadanía, lo que entiende, lo que siente, y contribuir y construir una solución común. Hay otro caso que nos relacionaban, era de la ciudad de San Francisco, donde se abrió el gobierno por unos días para empresas que quisieran innovar. Venga, siéntese, mire lo que yo hago, propóngame, no estoy obligado a aceptar las fórmulas que usted proponga, pero venga, son modelos incluso de desarrollos más avanzados de la compra pública innovadora. Venga y proponga, mire lo que yo hago, mire cómo yo estoy gestionando el tránsito, la semaforización de la ciudad, cómo la podemos optimizar. Propongamos fórmulas y construyamos nuevos vehículos jurídicos que faciliten esa relación ciudadano-estado de manera más creativa. No es el gobernante que llegó con una idea, saca un plan que nadie lee a veces y no es aprendido por la ciudadanía. Entonces, este es un rol del ciudadano que es muy importante, en el cual también la tecnología, por supuesto, es un habilitador y que responde a un cambio de las condiciones sociales y humanas de la población del mundo,
porque pues nos decían que en menos de 5 años el 70% de la población laboral del mundo van a ser millennials. ¿Cómo se comunican? Así. Y tienen más ese chip colaborativo y ese entendimiento de relacionarse de manera tecnológica con la ciudad y de proponerle a la ciudad. Y tenemos también que darle la salida a esos jóvenes para que se tengan parte incluidos en una sociedad. La marginalidad es uno de los grandes dramas de la América Latina, es ausencia de posibilidades de canales de ascenso, y esta es una forma de co-crear, de abrir. Ya para concluir, del desarrollo de esa dinámica de interlocución nueva con la ciudadanía a través de plataformas de data abierta, data pública, a través de laboratorios urbanos de innovación, existe el componente de regulación inteligente. La norma también debe cambiar. Esta regulación inteligente nace desde el año 1998 como una alternativa de pluralismo regulatorio frente al discurso unanimista del Estado para regular todas las actividades de la vida social. Entonces, la regulación inteligente permite entender los intereses de organizaciones no gubernamentales, ciudadanía, empresas, los cuales, decía este autor, Cunningham, se pueden volver, entre comillas, en unos reguladores suplentes, que está pendiente de la regulación de las actividades económicas y puede proponer formas no tradicionales de regulación. Entonces, es parte del desarrollo más avanzado de la gestión ciudadana. Y a eso responde la OSDE, sobre los procedimientos de mejora regulatoria, análisis de impacto, diálogo con ciudadanía, evaluación de la norma, si surtió o no surtió efectos. Y eso nos llevaría a temas como regulación adaptativa, que se adapta, que es flexible. Hay aceleradores regulatorios de la innovación urbana, prototipos, vamos a probar carros eléctricos, vamos a energizar, estamos ya probando las energías renovables en edificios, centros comerciales, hacer zambos regulatorios que permitan que el ciudadano se estimule y que el Estado haga un gana-gana con los particulares al probar tecnologías. Una regulación que se basa en resultados, más que en la forma como tenemos hoy, es un derecho que avance hacia el objetivo, que mida los riesgos ponderados. Hay riesgos donde la tecnología podría no funcionar y que no vayan a meter a la cárcel al alcalde. Entonces, una aproximación segmentada basada en información analítica, y siempre habrá aprendizaje, y una regulación colaborativa, en donde el grupo de jugadores es más amplio dentro del ecosistema. Si vamos a hacer regulación económica, regulación técnica, regulación de la inteligencia artificial, apertura del velo del algoritmo, ¿cómo nos van a manejar el comportamiento humano si no abrimos esos algoritmos? Terminamos siendo presas inconscientes de un mundo digitalizado donde algunos terceros administran todo. Hay un tema de regulación colaborativa y entendimiento de los desarrollos de inteligencia artificial aplicados a ciudades que se vuelven muy, muy, muy importantes. Bueno, yo creo que ya cumplí el tiempo. Esas son, a nuestro juicio, los retos que tenemos en el ámbito de las ciudades, el COVID y el post-COVID, que siguen siendo los retos de antaño, ahora acelerados, dinamizados y con una prevalencia del componente de salud muy importante. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación a Expo Construir, y cualquier inquietud, aporte, estoy atento a recibirlo. Bien, Armando Gutiérrez Castro, de la empresa ANAP, desde Colombia, que nos está brindando esta conferencia. Vamos entonces a nuestro segmento, Armando, de las preguntas. Y la primera de ellas es la siguiente. ¿Qué programa innovador con inclusión social puede contarnos en las ciudades donde has trabajado? Hay un programa hay un tema que me gusta mucho, y es el tema del reciclaje inclusivo. Bogotá, pues, es una ciudad de 8 millones de habitantes, un área metropolitana de cerca de 10 millones. Históricamente había una población recicladora acá en la marginalidad absoluta, y ellos, a través de una lucha judicial, lograron que en las tarifas del servicio de aseo público tradicional se les reconociera su labor.
Entonces, allí ha habido un tema de inclusión social, cerca de 14.000 recicladores, 20.000 toneladas al mes que se reincorporan al ciclo productivo. Y ahí pues se requiere también tecnología y va un proceso, pero es un proceso del asistencialismo, de la marginalidad a una actividad sostenible a través de un mecanismo regulatorio, donde cuando yo pago el aseo en mi casa, estoy reconociendo esa labor del reciclador de oficio que históricamente estaba asociado a un trabajo marginal en las calles. Creo que esa es una experiencia muy linda que involucra resiliencia social, ciudad inteligente. Por supuesto tiene resistencias y ha sido una curva de aprendizaje muy grande, pero lo pondría como ejemplo de un proceso en marcha exitoso para reconstruir el tejido de una sociedad y de una ciudad como esta. Muy bien. La siguiente de las preguntas que tenemos asignadas. ¿Han trabajado el tema de City Marketing y cómo lo visualizan? Eso, creemos que eso es parte del tema de innovación tecnológica y digital. Lo hicimos por primera vez como ejercicio para una ciudad histórica muy bonita que tiene Colombia que se llama Popayán. Hicimos un análisis durante 3 o 4 meses de todo lo que se consultaba en el internet con respecto a la ciudad. ¿Qué edades participaban en la consulta? Más de 33.000 consultas. ¿Qué veía la gente? ¿Qué no veía? ¿Cuál era el interés? Y las sorpresas son muy grandes. Cosas muy importantes que se hacen no se ven en las redes. Entonces hay un posicionamiento de la ciudad a través de una estrategia de comunicación contemporánea, que es analítica de datos, utilizar las redes como un universo que es interactivo, aprender de él, y eso fue un simiente que vamos a desarrollar como modelo para aplicar en otras ciudades. Es tecnología y sociedad, analítica y sociedad, y entender lo que piensa la ciudad finalmente allá, a través de métodos, de sistemas no tradicionales de comunicación, que son leíbles, adaptables, entendibles, y sobre los cuales es posible construir un discurso innovador y un discurso de lectura de lo que la sociedad está pensando. Muy bien. Para más información, usted le puede escribir al correo a agutierrez@pravne.com.co para que lo pueda escribir. Aunado a esto, Armando, vamos a ver, en cuanto a las regulaciones por cada país para la de ciudades inteligentes y además sostenibles, ¿qué se debe considerar? Y ahorita, y aunado a esto le agrego, porque tiene la regulación, aunado a eso le pregunto, ¿qué opina de la innovación tecnológica versus la falta de regulación y normas? Va ligada. Claro. Y a veces cuando llegamos a ciudades, los procesos se frenan por la falta de sincronía entre el mundo legal y la innovación desde todo punto de vista tecnológica y con esta visión que hemos planteado. Entonces tenemos una estructura normativa hecha en papeles para mundos que no son 24/7, para mundos análogos, para sistemas de procedimientos obsoletos. Y cómo armonizar esos mundos es el gran debate hoy. De un lado, pues hay una transformación también en el derecho, la más grande en 200 años, con todo el legal tech. El derecho deja de ser un monopolio estricto de los abogados. Plataformas como Reclamador en España, donde ya manejan el 20% de las demandas de derecho comercial de un país a través de una plataforma, nos muestra que hay unas tendencias nuevas en el mundo del derecho, pero una nueva conciencia también del Estado y de los reguladores. Y creo que pues la tarea la estamos comenzando, ¿no? Tenemos que arrancar con las normas que hoy tenemos, reinterpretar. Creo que tenemos espacio para hacer cosas y recapacitar a los abogados, volver a hacer una nueva inducción bajo lo que son los retos de la cuarta revolución industrial. El abogado del futuro, por ejemplo, ya no podrá ser un abogado estrictamente, tendrá que manejar el código informático, manejar los smart contracts. Ahí hay una mixtura de cosas que se van a generar como tendencia y que va a llegar a las ciudades. Pero ¿con qué trabajamos en ciudades por ahora?
con planes directores o planes maestros. Un plan director, un plan maestro de iluminación inteligente. Ya estamos haciendo. Un plan maestro, un plan director de espacio público. Un plan maestro, un plan director de agua inteligente, que involucre recursos financieros, una visión tecnológica, unas capacidades, etcétera. En últimas, uno de los grandes retos para cerrar es el desarrollo de capacidades. Ahí nos quedamos. A veces el discurso está muy bien, pero a la gente le cuesta trabajo. Hay que formar capacidades y hacer alianzas con la academia. Las universidades son esenciales. Además, Armando, me imagino que también, por ejemplo, en certificaciones internacionales como LEED, por ejemplo, o algunas otras, Así. a nivel de sostenibilidad y sustentabilidad también se pueden implementar como opciones, ¿verdad? Claro, como opción. Y hay otra dinámica del nuevo derecho, que es el que se llama el derecho suave, que es el de las buenas prácticas. No es el derecho vinculante. No todo puede ser vinculante y obligatorio, pero sí yo puedo adoptar buenas prácticas, como las normas de AENOR en España. Hay muy buenas prácticas en el ejercicio de las actividades que podemos adoptar como patrones de conducta empresarial, institucional y de servicios. Muy bien. Armando Gutiérrez, de la empresa ANAP, quien desde Colombia... Claro, nosotros somos una ONG, un gremio. Ciudades post pandemia, ¿cómo mezclar tecnología? Muy bien. Ciudades post pandemia, ¿cómo mezclar tecnologías y sostenibilidad? Por Armando Gutiérrez de la empresa ANAP. Muchas gracias, Armando, por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Un saludo cordial y nos vemos en otra edición.